Ya no quiero estar sola, ya no siento nada. Me siento encerrado y no puedo escapar. Todo el día en el bar, empezando a tomar. Esto es lo que elegí y ahora tengo que pagar. Perdón pero no puedo, baby lo siento. Estoy siguiendo el sueño, no me arrepiento. Viviendo el momento, libre me siento. Ganándome el respeto y de sus besos. Ya perdí la razón, mi actitud cambió, perdido en el miedo, me he ganado el desprecio, siento el deseo, pero no lo puedo. Esto es más que un reto, mentalizo eso y me encuentro el secreto para ser perfecto. Tal vez no existe, tú me lo dijiste. Siempre encuentro excusa para pedir tu ayuda. El día va perfecto, pero siempre me estresa. Y no puedo sentir amor, te lo quería decir. Me engaño a mí mismo, no lo quiero repetir. Entiendo que me odies, yo también lo habría hecho así. No sé por qué me amo si el maldito siempre fui. Como Trino y Nicky, siempre quise ser feliz. La vida que ahora tengo me hace pensar en ti. La vida da mil vueltas, terminaré junto a ti. Pero el pasado llama, quiere algo de mí. Mi mente te recuerda y no te quiero pensar. Innegable el sentimiento, yo me quiero expresar. Ahora gano seguidores cuando me oyen hablar. Es momento de crecer y lo voy a lograr. Siempre doy un paso ciego, no sé qué va a pasar. La suerte me acompaña, nada saldrá mal. Es claro que es difícil, tengo que luchar. Disfruto de lo malo, tengo que aguantar.
Bueno amigos, este es el resultado final. Como podemos ver, pues ya vieron el procedimiento. Pues tenemos el fondo, el marco. Vamos a irlo viendo capa por capa. Miren, en el fondo podemos ver que es un blanco y pues usé dos colores para crear la línea. Estos colores los utilicé porque pues el Topher me había mandado una imagen de referencia de su canal y pues vi los colores y así que utilicé eso para el fondo. El marco pues súper sencillo, igual un poquito de profundidad. Podemos ver que pues para que combinara usé un verde bastante fuerte para que asemejara al negro y pues quedará pues bastante encajado, o sea que los colores quedaran encajados y pues el resultado se ve bastante bien. Y luego pues a nuestro amigo el Topher, aquí podemos ver cada animación. Miren, este sería el principal. En el segundo fotograma bajó todo menos el cabello, luego bajó el cabello y las cejas. Luego en el segundo fotograma sube la cabeza, pero se queda el cabello y los ojos abajo. Podemos ver que desapareció un poquito de los ojos, pero es parte del efecto visual. Y al final pues termina subiendo todo. Bueno, queda todo abajo y otra vez se reinicia el fotograma y pues da la ilusión de que está pues en movimiento del personaje, pero en una misma posición. Esto lo recomiendo porque son solo 4 fotogramas. Por ejemplo, podría haber hecho que se moviera pues por todo el minero, pero son solo 4 fotogramas, así que hay que hacer la ilusión de pues de que está en una posición estática, pero con un poco de movimiento. Luego siguen las letras. Como pueden ver, tienen un poco de profundidad. Bueno, de hecho así lo hice con profundidad. Miren, aquí podemos ver las tonalidades. Para agregarle este efecto 3D, pues miren, sería que en las partes de adentro no entra tanta luz, pero ya en las partes de afuera, como sería esto, pues entra un poquito más de luz. Por eso se ve así el efecto. Entre más adentro, pues más oscuro se ve. Y pues miren, por acá se ve un poco más claro. Y bueno, igual, diferente animación. Aquí pues, por ejemplo, podría ser una letra por cada fotograma. 1, 2, 3, 4, pero son 5 letras. Entonces la primera y la última están arriba, y luego la segunda letra sube, tercera letra sube y cuarta letra sube, y cuando se repite otra vez el fotograma, pues la primera y la última están arriba. Entonces no queda mal el efecto. Así es como se resolverían. Miren, por ejemplo, si vemos desde la T hasta la R, pues se ve bastante, no se nota de hecho cuando está así. Nada más se notaría cuando esté así o sea, esté parado el minero. Y bueno, los ventiladores, como pudieron ver, pues traté de hacer un diseño diferente. Son mineros, uno más grande, uno mediano y uno pequeño, pero como si estuviera en una forma de espiral. Como podemos ver, está agarrado. Miren, sí, también aquí, miren, podemos ver que es como una especie de elipse. Es difícil de explicar. Vamos a ver si con esto puedo explicarlo un poco mejor. Miren, aquí se puede ver que es como una especie de elipse. Es lo que estaba buscando. Y pues para hacer la parte de acá, primero hice estos mineros, luego lo copié, lo pegué, y para darle rotación pueden usar Shift H y Control V o Control H. Creo que está por aquí también el shortcut para que ustedes puedan cambiar la posición o la orientación de lo que tengan seleccionado, porque pues es mucho más fácil copiar y pegar, ¿verdad? Y miren, así es como quedaría la animación de los ventiladores. Podemos ver que es un color fuerte y pues va desapareciendo conforme va la línea o la progresión. Miren, aquí fuerte, luego va apagándose el color, pero pues es lo que le da el efecto como de ventilador. Entonces pues básicamente eso ha sido todo. Fue una serie de varias ideas que estuve haciendo. Ahí pues al final este fue el resultado y creo que me convence. Y para los que no saben, nuestro amigo el Topher está tratando de hacer que ustedes puedan obtener este minero totalmente gratis mediante un concurso. Así que vayan al canal del Topher y denle like a todos sus videos y déjenle comentarios de que quieren este minero en el juego. Él ya también sabe la idea del minero, y pues lo que estamos pensando es que si Rollercoin le acepta pues la idea, pues se pueda regalar esto entre ustedes. Él está pensando en hacer, no sé, un sorteo de entre 100 mineros o 200, pero yo creo que con 100 es bastante, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Obviamente pues no creo que el poder sea bastante alto, va a ser un poder bajo porque pues es un minero más que nada como decorativo, ¿no? Para conmemorar el canal del Topher. Entonces esperemos que este video es bastante apoyado, denle like, suscríbanse, pues para nosotros saber si les gusta el minero. También sean bastantes, o sea, díganme si les gustó el minero, si no les gustó. Porque por ejemplo hay que tratar de hacer un minero. Bueno, yo en lo personal quiero saber si el minero les gusta para tratar de hacer un minero que le guste a todos. Por ejemplo, este minero pues sería el primero.
Pero si a ustedes no les convence, dejen en los comentarios, digan, no, el minero no me gustó, me parece bastante raro, o me hubiera gustado un minero así, o algo con que el Toffer estuviera haciendo otra cosa. Ustedes dejen en los comentarios, porque eso también nos trae idea. Por ejemplo, si este minero pues no llegara a ser aceptado, a lo mejor el siguiente sí, pues todo sería gracias a ustedes, porque ustedes decidieron cómo es que querían que quedara el minero. Pero en lo personal siento que es un minero bastante atractivo. ¿Ustedes qué dicen? Así que eso ha sido todo. Nada más quería comentarles eso sobre la cuestión del minero, de que el Toffer si está tratando de hacer de que este minero pues sea parte del canal y pues de sus salas de Rollercoin. Entonces, si quieren que se haga ese concurso, pues apoyen mucho el video. El Toffer a lo mejor subirá un video respecto a este minero, así que hay que esperarlo. Así que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse. Abajo tenemos en la descripción el canal del Discord para que se puedan ir. Ahí comentamos cositas bastante interesantes o pueden hacer sus preguntas. También recuerden que pueden crear su cuenta de Rollercoin en la descripción y ahí está el link. O sea, si se crean su cuenta, pues les van a dar 1000 satoshis de Bitcoin y pues eso los motiva a seguir con su cuenta. Así que eso ha sido todo. Adiós. Bye.